Vamos ahora al capítulo 7 y si queréis buscar conmigo Romanos, capítulo 7. Y vamos a ir leyendo el capítulo 7 y en esta ocasión, para entender bien lo que estaba queriendo expresar aquí Pablo y para poder desarrollar un poquito las ideas, porque de verdad es necesario que las entendamos bien, voy a leer un trocito y voy a parar y vamos a hablar sobre esto, pero quizás no versículo por versículo, porque si no la idea no se desarrolló. ¿Bien? Vamos allá. Dice así. ¿Qué diremos? Estoy en el 6. Vale. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y voy a ver si soy capaz de explicar esto que hemos leído. ¿Qué ocurre cuando alguien que ha sido condenado, por ejemplo, y tiene 20 años de prisión, y esta persona muere? ¿Qué pasó con su condena? ¿Se acabó? Ok, se acabó. De igual forma lo que está diciendo aquí, cuando hay un matrimonio, ¿bien? Uno hace un pacto de compromiso con esa persona, pero uno de los dos fallece. ¿Qué pasó con ese compromiso? Terminó. Y dice, de igual forma nosotros con la ley. ¿Qué significa esto? ¿Qué decía la ley? Estaban los mandamientos de Dios y decía que el que no cumpliera con esto moriría. Sería culpable, está bajo condenación. Este era la norma, esta era la ley, este era el pacto que estaba con la ley. Ahora, cuando uno de los dos que está en el pacto muere, ¿esto qué pasa? Se acaba. Muy bien. Y aquí está diciendo, Cristo murió. ¿Pero por quién murió? Por ti y por mí. Cargó con nuestra condenación, con nuestra culpa. Es decir, ese pacto de que aquel que pecare morirá. Jesús lo cumplió y por tanto lo finiquitó. Y esto nos ayuda a entender cuando Jesús dice que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Es decir, Él vino a terminar ese pacto. Y ahora quiero ver si entendemos esto. Porque ¿por qué llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Que al final sería Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Es algo nuevo, algo que finalizó y algo que empieza. Y cuando entendemos que cuando Cristo murió, ese castigo, por tanto, ese pacto concluía, porque tú y yo, al estar en Cristo, morimos con Él. Y por tanto, si ya hemos muerto a lo que estábamos sujetos antes, terminó. ¿Tú se entiende? Esto cuando tú lo comprendes y dices, ¡ostras! Como decimos aquí en España, ¡ostras! Yo ya morí, en Cristo morí, por tanto ya pagué, por tanto ya terminó mi pacto con la ley. Aquello a lo que estaba sujeto, ahí terminó. Por lo cual ese pago de la ley, el poder, la esclavitud, tener que cumplir esos mandamientos bajo la maldición, bajo la culpa de tener y el final de morir, ya no procede porque ya pagó Cristo y por tanto ahora ya tengo un nuevo pacto. Gálatas 3:10 dice, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición porque la ley exige obediencia perfecta. Esta es la realidad del antiguo pacto.
Y por tanto, eso me llevaba a estar bajo maldición, porque yo no era capaz de cumplir. Pero ahora, como yo ya fallecí, lo siento, no me podéis buscar para imputarme nada, porque morí con Cristo. Por tanto, se acabó. ¿Se entiende este concepto? Y ahora tengo una nueva vida, un nuevo nacimiento. Una vida que es espiritual. Porque dice Jesús en Juan 3:6 que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y ahora tengo una vida nueva, espiritual. Y vamos a ver por qué esto es importante. Y esta nueva vida, que no es la antigua, se rige por nuevas reglas. Ahora, Dios es el mismo. Porque entonces la ley ya no vale. Dios es el mismo. Por tanto, lo que la ley transmitía en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a lo que a Dios le gusta y lo que no, lo que es correcto y lo que no, es válido. Yo puedo ver a la ley y entender cómo es Dios. Y puedo ir a la ley y puedo ver lo que Él quiere. No matarás, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Todo este tipo de cosas, así es lo que quiere Dios. Ahora, el pacto, el compromiso, la maldición, lo que repercutía el hecho de ese trato que había de si yo no cumplo, voy a morir, se acabó. Si he conseguido transmitir esto, he conseguido que comprendáis el punto. ¿Sí? ¿Se entiende? Gálatas 2:19 dice: yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Por tanto hay una muerte y una vida. Y soy muerto para la ley. ¿Para qué? Para ese pacto, el antiguo. Por tanto, yo ahora no me puedo regir por el Antiguo Testamento, el antiguo pacto, porque es antiguo y yo estoy muerto a la ley. Y esto es muy, muy importante que lo entendamos, porque hay muchas cosas que se mueven por ahí, que al final nos quieren volver a esclavizar a lo que era el antiguo pacto. Y tú y yo ya no estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo. Y tenemos que entender que hemos muerto a esto. Entonces no tiene sentido que una nueva vida con un nuevo reglamento, incluso llega a decir luego con un nuevo régimen, el régimen del espíritu, y yo quiera seguir viviendo con las reglas de lo antiguo. No tiene sentido. Y no me puedo autoesclavizar a ello. Por eso, por ejemplo, cuando en Colosenses 2, 16, 17, y de verdad que me gustaría que se entendiera esto porque tantas veces es tan sutil, pero cuando Pablo dice aquí: nadie os juzgue por comida, ni bebida, ni días de fiesta, ni luna nueva, ni días de reposo. Y que tales cosas eran sombra de lo que tenía que venir por el cuerpo de Cristo. Si yo ahora sigo viviendo, cumpliendo, queriendo satisfacer las normas de la ley, porque pienso que si no estoy mal, estoy bajo maldición, estoy en un error. Porque esto pertenece al antiguo pacto, al antiguo compromiso. Ahora en Cristo hay unas nuevas reglas y yo soy santificado por Cristo. Y dice: todo me es lícito, ahora no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada. Pero son reglas diferentes. Yo ya no tengo que estar con cuidado que si fallo. Alguien me dijo esta semana, tiene una bebé reciente. Le dije: no, dice la Biblia que hay que esperar X tiempo antes de poder acercarte otra vez a la presencia de Dios después de haber parido. Y cuidado con la bebé. Estas cosas pertenecen al antiguo pacto, cosas que ya están muertas en Cristo. No significa que la ley no sea buena. Significa que los procedimientos, las formas, aquello que me ponía bajo maldición, aquello que yo tenía que cuidar para no caer en error y estar en culpa, todo eso pertenece al Antiguo Testamento. Y ahora yo tengo una nueva vida que ya no es terrenal, no es carnal, es espiritual. Y vamos a ver qué significa esto. 2 Corintios 3:6 dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y dice: no de la letra, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Seguimos leyendo, por tanto. Bueno, quiero que os fijéis en el 6, y esto lo podéis subrayar. Dice: de modo que no sigamos bajo el régimen,
Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hay dos regímenes. ¿Sabes lo que es un régimen? Un gobierno. Alguien que marca las normas. Por tanto, había un régimen antes, que era el régimen de la ley, y ahora hay un nuevo régimen. Y cuando cambia el gobierno, hay nuevas leyes, nuevas normas, nuevas formas. No podemos seguir anclados en el pasado. Seguimos. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado, y bueno, podríamos pensar esto, y Pablo nos lo va a aclarar. Otra vez dice, en ninguna manera, la ley no es mala. Dice, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Hasta aquí. Y aquí hay varias cositas. Y la primera que tenemos que entender, que creo que ya dije la semana pasada, es que sin mandamiento no hay transgresión. Y lo expliqué la semana pasada, pero lo recalco. ¿Matar es malo? Sí. ¿Haya ley o no? Matar es malo. Pero si no hay una ley en España que dice que se castiga el asesinato, ¿a mí me van a castigar por matar? No, porque sin ley no hay infracción, no hay transgresión de la ley. Por tanto, el hecho de que llegue la ley nos pone culpa, responsabilidad y castigo. Ahora hay otra cosa. Además, tienes que darte cuenta que nuestra naturaleza pecaminosa se rebela contra Dios. Es decir, cuando nosotros nos decidimos pecar y vivir a nuestra manera, cuando el enemigo en el Génesis consiguió que los hombres decidieran vivir a espaldas, en contra de Dios, se rebelaran, esta naturaleza rebelde se rebela contra las cosas de Dios. Entonces, el simple hecho de que Dios diga que no a algo, eso ya va a producir en mí un anhelo de querer rebelarme contra eso. Esa naturaleza caída va a decir, ¿y por qué no? Pues ahora sí. ¿No os ha pasado, a los niños no les pasa, que basta suficiente que te digan eso no? ¿Qué pasa cuando te dicen eso no puedes hacerlo? ¿Y por qué no? Ahora me apetece más que nunca. Ahora quiero hacerlo. Esa naturaleza rebelde. Y por eso está diciendo, yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. Es decir, el mandamiento me llevó a ser culpable de transgresión, a entender que esto no puedo vivir así, estoy bajo culpa. Y luego dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí. Y es esta rebeldía que hay en nosotros de la naturaleza pecaminosa, que en el momento que hay un mandamiento de Dios, automáticamente, pues, vamos a por él. Vamos a querer incumplirlo. Y luego hay que entender que ¿a qué ha venido el enemigo? A hurtar, matar y destruir. El enemigo es muy inteligente. Y mira, si él consigue, y él lo consiguió, que nos rebeláramos contra los mandamientos de Dios, que la paga del pecado era muerte, cumplió todo su acometido con esto. Nos alejó de Dios, nos quitó la bendición, o nos la robó, hurtó, como quieras decirlo, y nos destruye, porque la maldición de la ley cae sobre nosotros y ya estamos muertos. Así que esa era su misión, y así lo hizo, a través del mismo mandamiento, que el mandamiento era bueno, porque el mandamiento revelaba la voluntad de Dios, y el mandamiento es bueno, y ahora veremos en el siguiente versículo. El mandamiento es bueno, pero ese mandamiento para el hombre fue causa de muerte. ¿Por qué? Porque al rebelarme contra él, la maldición del incumplimiento vino sobre nosotros. ¿Se entiende? ¿Me explico? Mejor dicho, no es culpa vuestra, es mía. Si no se entiende, es mía. Muy bien. Ahora que quede claro, no hay nada malo en la ley. Dice el 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No hay nada malo en la ley. La ley revela la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y así es la ley. Pero sigue diciendo, 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera.
sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y aquí está resumiendo lo que hemos dicho. Es decir, la ley es buena, entonces esto que es bueno me produjo a mi muerte. No, la culpa no es de la ley, la culpa es del pecado. La culpa es de mi naturaleza pecaminosa, que se aprovechó de esa maldición que había de incumplir el mandamiento para hacerme morir, para traer maldición sobre mí. Y dice el 14, porque sabemos que la ley es, y esto es muy importante, lo podemos subrayar, la ley es espiritual. Y dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y ahora vamos a hablar un poquito de esto. Pero qué importante es que entendamos que la ley es espiritual. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque ¿cómo era mi vida antes de Cristo? Carnal. Entonces, ¿cómo yo, carnal, puedo intentar cumplir algo que no es de mi naturaleza? Porque yo soy carne y yo quiero cumplir algo que es espiritual. Por tanto, es como, no llego, no alcanzo, no somos compatibles. Yo no puedo desde mi carne cumplir algo que es espíritu. ¿Qué ocurre ahora con la nueva vida? La nueva vida es espiritual. Por tanto, esta nueva vida que es espiritual sí que puede conectar con una ley espiritual. ¿Cómo voy a cumplir la ley? Por medio del Espíritu de Dios en mí, en esa vida espiritual. Por eso la nueva vida no es una vida que va a pasar de la ley, sino que ahora la va a cumplir, la va a poder llevar a cabo, va a poder vivir en ella, pero además de una forma correcta, no en la letra, no en la forma, no midiendo, sino yendo a la esencia, a lo que el corazón de Dios estaba, la voluntad perfecta. Por eso Jesús, cuando enseñó, se atrevió a ir incluso más allá de la letra estricta. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya pecó con ella en su corazón. ¿Por qué esto? Porque no es tanto la letra, no vamos a medir, pero no se acostó. No es eso. El corazón, ¿qué es lo que pretende Dios? A lo que va. Y ahora, como la ley es espiritual y podemos entenderla espiritualmente a través del Espíritu de Dios, ahora yo puedo entender la ley y puedo vivirla y puedo aplicarla. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que le llame fatuo a su hermano, o sea, ya no solamente matar, es que con la boca también podemos matar. Por tanto, aquí hay que cuidar, aquí hay que tratar bien, hay que tratar con respeto, con cuidado. Así que, y luego dice, fijaos que hasta ahora, en estos textos anteriores, si os fijáis desde el 7 hasta el 13, los verbos que salen aquí están en pasado, porque está hablando de antes. ¿Bien? Dice, produjo, me engañó, me mató, y luego dice, otra vez, produjo en mí la muerte. Ahora, en este 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, y dice, no dice, mas yo era carnal. ¿Qué dice? Yo soy carnal, vendido al pecado. Esto es fuerte. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Somos espirituales? ¿Carnales? ¿Qué somos? Y me encanta porque aquí Pablo te va a escribir muy bien y ahora va a empezar a hablar sobre esto. La dicotomía, la lucha que tiene el cristiano, ya no el mundano, que estaba vendido al pecado, no había manera de hacer nada, era esclavo del poder del pecado. No, ahora un cristiano que es libre del poder del pecado, que tiene una vida espiritual dentro de él, pero que sigue sufriendo una lucha. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, mi carne, sigue aquí, es carnal, vendida al pecado. Y además se puede entender muy sencillo. Cuando Cristo murió en la cruz, pagó por mí. Por tanto, yo ya no tengo que morir. Pero tú y yo morimos. ¿Qué muere? La carne. Porque la carne sigue en el régimen de aquí del mundo. Sigue vendida al pecado. Este cuerpo le pertenece a lo antiguo, a la maldición. Y por eso se tiene que destruir. Y llegará un día, este cuerpo desaparecerá.
Eso no es en plan del cuerpo malo, no puedes ir al gimnasio, no se trata de eso. Pero este cuerpo está bajo maldición, por eso enfermamos, por eso nos hacemos viejos, por eso nos deterioramos y por eso llegará un día que moriremos. Porque este cuerpo tiene que desvanecer. Ahora, mi interior, mi espíritu no va a morir. Ya no muere. Porque Cristo es mi vida y viviremos eternamente con Él. Dice el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Hasta aquí. Aquí estoy diciendo, no hago lo que yo quiero, es decir, yo querría hacer la perfecta voluntad de Dios, querría vivir de la manera que a Dios le gusta. Y dice, si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, tú y yo entendemos que la voluntad de Dios es buena. Si no, no querríamos seguirla. Entendemos que es la manera perfecta, es lo correcto, es lo que anhelamos. Por eso lo anhelamos, porque es lo que Dios tiene para nosotros, es lo bueno. Pero sin embargo, lo que no quiero, eso hago, lo que quiero, no lo consigo. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y vamos a ver si somos capaces de explicar esto. Porque alguien me dijo, parece una excusa. Y no es una excusa. Aquí Pablo no está hablando de un cristiano que vive en el pecado y dice, no pasa nada. No está hablando de alguien que practica el pecado y dice, bueno, es que no, mira, a mí me gustaría ser bueno, pero vivo así, no. Está hablando de un cristiano que quiere ser perfecto como Jesús, quiere ser exactamente como Él y anhela cumplir la voluntad de Dios, pero se encuentra que en ese camino, en ese querer parecerme a Él, hay momentos, hay veces que digo, ¿qué me pasa? ¿Por qué no llego? ¿Por qué no soy capaz? ¿Por qué de repente un día me enfado más allá y pierdo los estribos? ¿Por qué hay un día que tengo debilidad y hierro? Y así. ¿Por qué no consigo el nivel de perfección que me gustaría? Porque tengo aún la carne. Y entonces tenemos esa lucha, mi vida espiritual contra mi vida carnal. Y vamos a poner un ejemplo que se puede entender. Por ejemplo, un matrimonio. Y uno ama a la persona y está decidido a tratarla bien, sabe que tiene que tratarla bien, anhela agradar a la otra persona, anhela que las cosas funcionen, anhela tener un buen ambiente en casa, ¿no? Y uno sale o llega del trabajo, por entenderlo así, y ocurren dos cosas. Primero, que tu mujer está con las hormonas hasta aquí, ¿no? Y tú estás cansado. Y entonces entrar, ¿y por qué no? ¿No? Y ya. Y tú dices, pero si yo venía decidido, quería que fuéramos bien, yo anhelaba recibir un recibimiento bien, un abrazo, un beso. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo, hay algo que me lleva... ¿Por qué? Porque al final estamos en unas condiciones físicas, hormonales, ambientales, etcétera, que nos afectan. Y esto nos lleva en momentos dados a decir, yo quiero ese estándar, pero no llego, no lo consigo. Cuando estoy cansado, no soy yo. Si no duermo bien, no soy yo. Esto es normal, ¿no, doctora? Si tengo las hormonas rebotadas, no soy yo. Está embarazada Ariel, es así, es normal. No es ella, son las hormonas. ¿Se entiende? Entonces hay cosas que tenemos que entender que esa lucha va a existir. Y cuando Pablo dice, no soy yo, es mi carne. No es, pues bueno, digamos como me dé la gana, porque total no soy yo, la culpa es de mi carne. No es eso. Yo voy a anhelar y voy a vivir, voy a caminar en rectitud, queriendo parecerme a Cristo, pero me voy a encontrar que habrá momentos y situaciones, que habrá ciertas veces que yo no voy a llegar. ¿Por qué? Porque mi carne me va a traicionar. Ahora, ¿qué hace un cristiano?
Dices, pues ya está, pues tiro la toalla. No, porque mi anhelo es parecerme a Cristo. Y yo voy a seguir, porque yo vivo en Cristo. Mi vida está en Él y por tanto yo quiero ser como Él. Quiero amarle, quiero agradecerle. En este nuevo pacto, yo sé que mi vida está escondida en Cristo, en Dios, y yo tengo que vivir para Él. Y por tanto yo voy a levantarme una y otra vez. Y lo que voy a hacer es intentar sujetar mi carne, como decía Pablo, ¿no? Someto mi carne. ¿Para qué? Para poder vivir como Cristo. Y esto es un camino de santificación. Y esta lucha que aquí experimenta Pablo, la tenemos todos nosotros. Y claro, podemos caer en varios errores. Y uno es el tirar la toalla. No, yo no valgo para ser cristiano. No puedo. Y entonces tiramos la toalla, ahí hemos fracasado. Es un error. Yo iré venciendo la carne. ¿Sabes quién va a ganar en una lucha? Si tú pones, esto se dice siempre, tú pones dos perros a pelear. ¿Quién gana? El que más alimentas. Que esté más fuerte, ¿no? Que más haya comido. Por tanto, aquí no, tú te vas a encontrar con esta lucha constante. Mi vida espiritual, que anhela, y vamos a seguir leyendo, y así lo veis ahí. Dice el 21, así que queriendo hacer el bien hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mi vida espiritual anhela la voluntad de Dios, se deleita, disfruta de los mandamientos de Dios, lee la Biblia y dice, ¡wow! Yo quiero esto para mí. Yo quiero vivir esto. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y estas dos cosas tienen que quedar claras. Uno es mi hombre interior y la otra son mis miembros, la carne. Y mientras vivamos en la carne y este cuerpo no vaya a donde tiene que llevar, que es ir al polvo a consumirse, nunca seremos libres del todo de esta ley del pecado porque estamos en este cuerpo. Así que esta lucha es normal, pero no puedo tirar la toalla. Me tengo que levantar. 7 veces se levanta el justo, 7 veces se volverá a levantar. Fíjate que te caes el justo, me volveré a levantar. Otra es que no puedo decir, bueno, pues como voy a pecar igual por peco y ya sé que Dios me va perdonando. El liberalismo, no uséis la libertad como ocasión para la carne. No es la idea. Y luego hay cristianos que se van al otro extremo y viven con una culpa continua que los oprime. Porque como anhelan ser santos y anhelan parecerse a Dios y no lo consiguen como uno anhelaría, hay un peso de culpa, de maldición, de yo no valgo, no puedo, como Señor, perdóname, casi me flagelo, ¿no? Casi se golpean. Y no, veremos que después Pablo dice, ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Porque Cristo ya pagó y las normas actuales hacen que Cristo no solamente me va a mostrar cómo vivir, me va a ayudar y las veces que me va a perdonar, pero Él me da herramientas y me ayuda y me acompaña. No me juzga, no me condena. No es como la ley que me dice, fallaste. No. Jesús dice, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Y una y otra vez me da otra oportunidad de levantarme y seguir caminando. Dice, llega el 24 Pablo y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo creo que todos hemos gritado un poco esto a veces, ¿no? ¿No estás cansado de pecar y de fallar y decir, Señor, si me la pudiera arrancar? ¿Hasta cuándo? Miserable de mí. Y es una expresión que un cristiano que se da cuenta de su realidad y que no le agrada a Dios, todo el mundo diría, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. ¿Y por qué da gracias a Dios por Jesucristo? Primera, porque ya no soy esclavo del pecado. Esto que yo ahora me doy cuenta que no debo hacer y contra lo que lucho. Antes vivía así y no me daba cuenta de lo que me estaba llevando. Antes no era ni siquiera capaz de plantearme una vida diferente. Antes
Yo no era capaz siquiera de luchar contra eso. Yo estaba bajo el poder del pecado, pero ahora no. Yo ahora tengo una nueva vida y soy capaz de vivir en el Espíritu. Y soy capaz de no regirme por este poder del pecado. Así que ya no soy esclavo. Segundo, gracias a Cristo porque ya no soy condenado. Gracias porque Él ya sufrió lo que yo merecía y por tanto yo, aunque ahora fallo de vez en cuando y trataré que cada vez menos, ya no tengo condenación, no soy condenado por ello, sino que soy perdonado y soy levantado. Y eso es gracias a Cristo. Y número 3, gracias a Cristo, porque gracias a su obra y la obra del Espíritu Santo en mi vida, yo ahora soy capaz de vivir espiritualmente. No estoy solo. Tengo herramientas. No estoy solo. Dijo Jesús, no os dejaré huérfanos. También dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y muchos piensan que cuando habla de poder es uno sopla y otro cae, o es simplemente el poder para sanar, o poder... Y sí, no digo que no. Pero aquí habla de capacidad. ¿De qué? Primero, de vivir conforme a la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo yo no tengo capacidad de vivir según la voluntad de Dios. Y segundo, capacidad de ser testigo, es decir, de reflejar su luz. Capacidad de mostrar a los demás, de hablar a los demás, de llevar vida, la que yo he recibido a través del Espíritu Santo. Y termina diciendo... Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta es la realidad que te vas a encontrar. Tu vida interior, tu anhelo de agradar a Dios, con tu incapacidad constante de ser perfecto delante de los ojos de Dios. Y mira, te voy a dar una buena noticia o una mala, no sé cómo la vas a tomar. Si eres antiguo ya la sabes, si eres nuevo, no se pasa. Esto no se pasa. No es que cuando tengas 30 años ya no tienes que luchar contra la carne. No es algo que vas a conseguir. Vas a conseguir vencer cada vez más, eso sí. Pero no es que de repente ya no tengo lucha, mira, estoy angelical. No, esto va a seguir así. De hecho ocurre algo en la vida de santificación. Y es que cuanto más te acerques a Cristo, más cosas vas a ver que tienes que cambiar. Y esto es tan sencillo, y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú te ves al espejo, a esta distancia casi hasta me veo flaco, ¿no? No hay arrugas, no hay tal, sí que me puedo ver si hay algo muy exagerado, ¿no? Pero conforme me voy acercando al espejo, van apareciendo más cosas. No porque no estaban, sino porque la proximidad me va haciendo ver. Por tanto, empiezo a ver que ya hasta aquí. Y claro, ¿qué hacen las mujeres? Tienen un espejo que lo maxifica así, ¿no? Y entonces están ahí. Y claro, ven todo. Y una sale deprimida del baño y... Bueno. Entonces, cuando más me acerco a Cristo, más cosas me voy a dar cuenta de que tengo que cambiar. Eso no me hace peor. Era así ya antes. Y peor. Pero me doy cuenta de más cosas. Por tanto, en el camino de la santificación nunca voy a dejar de luchar, nunca me voy a sentir perfecto, nunca voy a ser capaz de decir, ya, lo alcancé. Lo llegaremos a alcanzar cuando estemos con Él. Pero mientras tanto la lucha será real. ¿Pero qué sí tengo que hacer? 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y también dice... que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Es decir, yo tengo que ser muy consciente de que mi carne es pecaminosa y por tanto la tengo que tener bien domada. Es como que llevar un caballo que constantemente va a querer hacer lo que le dé la gana. Entonces, si tú eres un buen jinete, quieres ser un buen jinete, yo quiero ser un buen guerrero de Cristo, lo quiero llevar a donde yo quiero y de vez en cuando me relincha y se me quiere ir y constantemente tengo que volverlo a agarrar y volver a tirar y volver a llevarlo a cauce y así. Esto no significa que tengas que ir golpeándote, pero sí que tenemos que ser de dominio propio, tenemos que ser estrictos con nosotros mismos, decirle, hasta aquí, no te voy a dejar que te pases ni un pelo. Porque estoy muerto, consideraos muertos al pecado. Ya no quiero con nada de eso, no tiene nada que ver conmigo. Por tanto, tú aquí, mirando al frente y a la batalla,
en Cristo. El último texto, 1 Tesalonicenses 4, 3, 4, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y dice, cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Esa es la finalidad y la voluntad de Dios. Y terminamos con el 8.1, para que nos vayamos en gloria. Y voy a invitar a los músicos. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Ahora dice a los que no andan conforme a la carne. Es decir, a los que han muerto con Cristo, han nacido a esa nueva vida espiritual. Y por tanto ahora camino en esta vida espiritual que veremos la semana que viene, el próximo viernes. Pero ahora yo camino en esta vida espiritual y de vez en cuando mi carne me arrastra, pero vuelvo ahí, porque mi andar ahora es espiritual, para cumplir una ley que es espiritual. Así que gracias damos a Cristo. Vamos a orar y vamos a cantar una vez más esta canción de Yeshua. Dice, mi amado es el más bello. Y es que si no fuera por Cristo, nada de esto sería posible. No hubiésemos muerto a la ley, estaríamos aún encerrados en el antiguo pacto y tú y yo estaríamos condenados, sin ninguna posibilidad de nada, sin posibilidad de acercarnos a Dios, sin posibilidad de vencer, sin posibilidad de tener esa paz con Dios. Y de esto nos lo ha dado Cristo. Así con este espíritu de gratitud, dile, Señor, gracias por tu obra en la cruz. Gracias, Señor, por este nuevo pacto al que tú nos llamas. Gracias, Señor, porque ahora somos muertos al pecado y somos muertos al antiguo pacto en ti, y tú nos has dado una nueva vida, vida espiritual, vida que te puede agradar, vida, Señor, que puede acercarse y tener comunión contigo, esa nueva vida que puede alegrarse en tu ley, que puede disfrutar de tus caminos. Gracias, Señor, por esa nueva vida en ti. Y queremos, Señor, que en nuestra lucha del día a día contra el pecado, queremos aprender a someter nuestros cuerpos, a someter nuestra voluntad a la tuya, Señor, a entregarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Queremos aprender a rendirte culto, un culto que te honre, un culto que te glorifique cada día, Señor. Gracias, Señor, porque no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para poder vencer, para poder caminar, Señor, según tus caminos. Y gracias, Señor, porque ninguna condenación, porque si pecamos, si alguna vez caemos, si nuestra carne alguna vez nos arrastra, tenemos un abogado con el Padre. Gracias, Señor, porque tú intercedes por nosotros, porque tu sangre es suficiente para limpiarnos, porque tú ya pagaste el precio. Por eso te honramos, por eso te exaltamos, Jesús. Gracias, Señor, por tu vida,